Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, mi querido Cristóbal, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Olga? Bien, bien, encantado de volvernos a ver y de platicar contigo. Muchísimas gracias, realmente quiero darle a todos una cordial bienvenida a esta nueva edición de Conversaciones Frente al Mar, donde hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de las artes y la literatura de la mano del talentoso e inigualable Cristóbal Zapata. Yo sé que a él no le va a gustar todo esto que le diga, pero yo lo aprecio mucho y sé que es así. Desde Cuenca hasta los rincones inexplorados de nuestra cultura, este destacado escritor, crítico, curador y editor nos llevará en un viaje por su carrera, sus visiones innovadoras y sobre la exposición artística y de manera la manera que ha buscado para explorar nuevas audiencias. De eso se trata en ese ámbito, la Bienal de Cuenca, por ejemplo, nos acompañará mientras exploramos cómo la tradición y la innovación se entrelazan entre el arte ecuatoriano y cómo Cristóbal busca devolver a la comunidad el protagonismo que se merece. Sin más preámbulos, demos la cordial bienvenida a nuestro ilustre invitado, Cristóbal Zapata. Gracias, mi querido Cristóbal. Realmente el, el que estemos aquí, el que podamos conectarnos, tú allá en Cuenca, yo acá en Estados Unidos, realmente es una bendición a través de las redes. ¿Qué te parece? Sí, sin duda, sin duda. Siempre tengo gratos recuerdos de aquel momento que compartimos en Guayaquil hace tantos años con motivo del Salón de Julio, en fin. Y efectivamente esta es una de las maravillas que permiten las redes, ¿no? Reencontrar, encontrar y reencontrar a la gente. De modo que muy feliz de que estemos platicando. Muchísimas gracias. Sí, igualmente, no solamente el Salón de Julio, en algún momento la Bienal de Cuenca, en otros momentos Isla Santay, o sea, algunos recorridos Mm. bastante interesantes que como conversábamos antes de activar esta conversación, realmente es necesario a veces el conversar con una tacita de café, no sé qué tengas tú ahí a la mano, pero recordar, tú sabes, es volver a vivir, pero sobre todo el compartir es importante porque creo que en los tiempos actuales necesitamos hacer eso, ¿no? Necesitamos un poco activar esa mirada hacia otros espacios que también son importantes. Así es, así es. Sí, ya me refrescarás tú la memoria también de todos esos pasajes compartidos. Eh, Perfecto. Pero vamos a ir por partes. Vamos a conversar ahorita un poco para quienes no te conocen tan a fondo. Cuéntanos un poco cómo es esta trayectoria tuya, cómo comenzó tu pasión por el arte, la literatura. Veo que tienes una biblioteca enorme, es una cosa maravillosa. Cuéntanos un poco cómo empieza todo eso. um, es una historia que es un poco larga. A ver, voy a tratar de ser lo más sintético. Mi, mi primera relación con los libros es una relación eh, de carácter más bien visual. Yo cuando era niño, como todo hijo de una clase media más o menos culta de aquel entonces, hablo de los años mediados, fines de los 70, en mi casa había una biblioteca, ¿no? Mis padres eran gente del magisterio y compraban, por ejemplo, acordarás tú, en esa época era muy frecuente las colecciones por fascículos, estas enciclopedias que se iban Sí, haciendo semanalmente, digamos, ¿no? ujú, Bueno, sí. entonces mis padres no escaparon a ese hábito y además, bueno, empezaron a estudiar, ya eran profesores, pero prácticamente empezaron a estudiar
y también empezaron a leer literatura y entonces su biblioteca también fue ampliándose, pero sobre todo el tema es que los libros, estas enciclopedias salvables, estas enciclopedias ilustradas de todo tipo, fueron para mí un depósito de información visual, ¿no? Es decir, yo estaba fascinado antes que por el lenguaje, por la información, digamos, que traían esos libros, estaba fascinado por los colores, estaba fascinado por las formas, por las pinturas que aparecían, por los dibujos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces además dibujaba, es decir, a veces trataba de reproducir eso que me encontraba allí, que eran a veces, qué sé yo, cuadros postales clásicas o afiches eh, modernistas, en fin. Entonces, allí empieza, digamos, yo hablaría para empezar del descubrimiento del libro. O sea, yo creo que el libro es como eh, eh, detrás de todo escritor o intelectual está, digamos, esa relación iniciática con el libro. Entonces, un poco ocurre allí, pero la literatura como tal se demora un poco más. Este, eh, digamos, no mucho más, por allí ya hacia los 11 12 años eh, empecé a leer lo que se llama literatura juvenil, mm, infantil, juvenil, Julio Verne, Stevenson, qué sé yo. Creé un club literario con un grupo de amigos de la escuela, pero todo tenía que ver un poco más con el juego y con la novedad que con la literatura misma. Solo creo yo que cuando ya en el colegio, en el cuarto curso, un profesor nos encarga como ejercicio leer, que es un ejercicio estupendo. Digo yo que ese momento nació un lector, ¿no? Porque este profesor nos encargó que leamos cualquier libro que tengamos a mano y que lo único que él nos pedía era que subrayemos aquellas frases, aquellas líneas que nos parecían importantes, ¿no? Aquellas reflexiones que traía el libro. Y entonces aprendí a leer con un lápiz, con un esfero a la mano. Es decir, desde un principio mi lectura desde, cuando me fascino con los libros es cuando la lectura se vuelve un ejercicio activo. ¿Sí? Ya no es un ejercicio pasivo donde solamente tú asistes receptivamente, digamos, pasivamente no sé, esto, devoras o consumes un contenido, sino que el momento en que tú tienes un esfero, tú interactúas. Es decir, es otra la actitud del lector. Y yo creo que ese es como un acta natal de mi relación con la literatura. Entonces después, bueno, las lecturas bueno, se convirtieron a partir de ahí en una especie de enfermedad crónica o pasión crónica. Y, y bueno, con las lecturas de un momento de esos, eh, tú empiezas a su vez contagiado por la magia del lenguaje, contagiado por esos universos que crea la ficción y la imaginación, empiezas a su vez a escribir, ¿no? Casi un ejercicio de emulación a partir de esos textos que para ti se van convirtiendo en textos modélicos. Y bueno, entonces uno se atreve, no obstante la historia maravillosa que tiene la literatura, a Claro. hacer sus propios ejercicios. Entonces, fue así que, un poco dicho grosso modo, que me encontré con los libros, ¿no? Claro, pasa y ahora que tú comentas, en aquellas épocas, 70, 80, y en donde no había todavía esta influencia de la tecnología, pues no, y la televisión era algo que estaba en su tema, pero como que cuando estábamos más jovencitos no estábamos tan influenciados. Y siempre teníamos ese deseo, ¿no? De escribir, de hacer poemas, yo me acuerdo, no sé si era por la cantidad de canciones que también se escuchaban, ¿no? Nuestros padres también escuchaban muchas canciones, entonces eso como que también hacía que uno
aflorara un poco ese sentimiento y quisiera escribir. Sabes que yo me acuerdo que en aquel entonces a mí lo que me llamó mucho la atención es querer escribir sobre las abreviaturas. No sé por qué se me dio en la cabeza que había tanta abreviatura que se comenzaba a escuchar, que yo decía, yo quiero hacer un diccionario de abreviaturas en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, ahí me No es acuerdo. mala idea, ¿ah? No es mala idea. Y sabes que yo me acuerdo que hice un librito así de este tamaño con esas hojitas de notas que habían, que vendían, ¿no? Y hice un librito que lo hice empastar y todo. No sé qué se hizo el bendito libro, pero reuní una cantidad importante de abreviaturas, porque sí, había, era como el tiempo de ir recogiendo esa información que no sé si existe un libro de abreviaturas, pero yo estaba con la idea de las abreviaturas. Eso me llamaba la atención. Y sí, como tú dices, el formar la biblioteca, el querer, que son cositas que en la actualidad no son ya tan comunes, ¿no? Antes era como que habitual tener la biblioteca, incluso los medios de comunicación hacían una labor interesantísima con eso que tú mencionas, esos fascículos que luego se convertían en enciclopedias y que tenías Claro, ahí claro, claro. una cosa Era, maravillosa para... que era un poco, bueno, eh, guardando las escalas que son casi incomparables, digo, era el Google impreso, ¿no? Es decir, era- Google es ahora esa mega enciclopedia virtual. Y bueno, en esa época, pues, el mundo operaba a otra escala, ¿no? El mundo impreso, pues, el mundo de la impresión opera a otra escala. Y, y el libro era, pues, el centro, ¿no? Bueno, Sí, era, por supuesto, uno de los núcleos de la vida, ¿no? Abrir un libro era ingresar al espacio del conocimiento, por supuesto, de la fantasía. Y, exactamente. Eh, por eso, adentrándonos un poco a tus textos, a los escritos que has realizado en este tiempo, y cuando hablamos, por ejemplo, de los poemas, y tú hablas de inspiración, eh, más allá del tener todo el bagaje cultural, la información de los libros y esa motivación, qué otra cosa más te inspira a escribir tu poesía? bueno, sobre todo, me inspira lo que, lo que yo creo que ha sido el motor de toda motivación, pues, literaria desde el origen de la literatura, ¿no? Desde los primeros fabuladores, que es la necesidad como de recrear, eh, de reinventar de algún modo tu experiencia del mundo, tu fascinación con, con la realidad, ¿no? Tu fascinación, tu desconcierto, tu desacomodo, este, esa batalla, este, eh, compleja, que es la batalla existencial, ¿no? Que es la vida misma. Eh, la, en mi caso más específico, por ejemplo, un eje de mi escritura es el cuerpo, ¿no? El cuerpo es como un elemento, cuerpo, el cuerpo femenino de un modo especial, el deseo, el universo de los afectos, son como los grandes detonadores, digamos, de mi trabajo, ¿no? Y la misma, la misma literatura, el cine, el arte, que son a su vez también eh,
temas, ¿no? De lo que he hecho. Ahora, dentro de lo que es el ámbito literario, tiene una línea delgada el tema curatorial, porque, por ejemplo, yo en de una de las facetas de tu vida, yo te conocí precisamente a través del museo, el tema curatorial, fuiste un jurado de Salón de Julio varias veces, no recuerdo ahora, por eso estábamos hablando de rememorar y de conversar para poder sacar más información que tenemos ahí entre esas Ujú. en el cerebro, ¿no? Pero efectivamente tú estabas en la línea inmerso con todos los artistas, pero yo te veía más con artistas del arte pictórico, ¿no? Escultórico, haciendo un poco esa labor. ¿En qué momento empiezas a trabajar ya directamente en el ámbito del arte como tal, del arte pictórico en este caso, ¿no? Bueno, fíjate que hasta ayer estuve en tu ciudad, estuve un par de días en Guayaquil, justamente por motivos artísticos, por un encargo de un Ah, artista de Guayaquil con el que voy a trabajar, Denis Navas, que ya, es de los pintores más interesantes, ¿no? De los artistas más solventes de las últimas jornadas eh, guayaquileñas. Bueno, entonces estuvimos con él el sábado, mirando su obra, platicando, en fin, y algún rato un poco le contaba ese origen por el que tú me preguntas, que tiene una dosis un poco de elemento fortuito, digamos, unas circunstancias muy específicas. Yo estaba muy joven, tenía 19 años aproximadamente, en el 88, 89, colaboraba con un suplemento cultural que tenía acá Editorial El Conejo. Acuérdate, en esa época en la que el Conejo tenía suplementos culturales dominicales en el diario Hoy, en el Expreso y acá en el Mercurio. El que circulaba acá con el Mercurio se llamaba Catedral Salvaje. Y, bueno, yo colaboraba con unos textos un poco así muy desabrochados, muy despeinados, muy irreverentes, lúdicos, ¿no? Donde yo un poco transmitía mis lecturas, comentaba las cosas que he visto, en fin, ¿no? Y a veces me permitía hablar de modo muy eh, frontal sobre publicaciones, qué sé yo, o productos culturales made in Ecuador, ¿no? Made in claro. Cuenca. Lo que genera un poco de urticaria y sorpresa porque no estaba la escena habituada a ese tipo de franquezas. De Eh, crítica franca. sí. Y entonces, bueno, en algún momento el editor de la revista, Pablo Estrella, me dijo, mira, este amigo, Jaime Landivas, está preparando una exposición está pintando un ciclo con petróleo. De pronto visítalo y sería interesante que escribieras algo para el suplemento. Y entonces, claro, uy, yo conocí a Jaime mm, un poco a lo lejos, digamos, pero nos vimos, me mostró su obra, conversamos y bueno, escribí un texto que es un texto un poco, no, un texto eh, que procuraba de algún modo darle un significado a ese trabajo, eh, un texto más poético que nada, digamos, pero que donde había un esfuerzo por de interpretación, si tú quieres, Se ¿no? presta. Y bueno, yo lo volví a leer hace unos años, eh, porque se me cruzó por ahí ese artículo y, y no lo encontré mal. Lo cierto es que a partir de allí
los encargos empezaron a sucederse y poco a poco me fui involucrando con la escena cuencana, que es artistas que son coetáneos a mí, 3, 4 años mayores, el grupo de Palomeque, Tomás Ochoa, Pablo Cardoso, Johnny Abad, específicamente el grupo más cercano. Entonces, precisamente este grupo estaba emergiendo, fíjate tú, en la escena, y, y yo me convierto como en el intérprete de ese grupo. Y como que ese grupo requería un interlocutor y yo aparezco ahí. Ujú. Y, y gradualmente me voy involucrando, voy acompañando sus procesos. Obviamente, yo a su vez voy también procurando hacer lecturas más específicas sobre el arte. Siempre me atrajo el arte, etcétera, y lo visual tenía una información muy general, pero bueno. Y después ya no me pude desvincular de la tarea y bueno, ahí estoy, ¿no? Sigo, sigo actuando, sigo dialogando. Para mí es un privilegio, es un lujo, ha sido, por supuesto, maravilloso que haya ocurrido esa interlocución. Muchos de mis mejores amigos en este país, pues son gente que está vinculada al arte. Y bueno, ese es un poco el Los origen, pros. Sí. grosso modo, de, De, de esta historia. de llegar, sí, y es que es increíble precisamente reencontrarse con eso, con esas historias de esos inicios, porque a veces se piensa y en la actualidad todo está mucho más vinculado a la academia, ¿no? El académico, la universidad precisamente haciendo pues la labor de profesionalizar el arte, el criterio, la parte técnica, todo, ¿no? Todo, pero anteriormente, bueno, muchos nacimos haciendo cosas, me refiero a nacer desde la parte profesional, eh, temas de relaciones públicas, no era un tema que se manejaba como ciertamente en la actualidad pues ya está con profesión y con universidades importantes haciendo esta capacitación para poner a la gente a trabajar. Entonces, y esos inicios no estuvieron mal, de hecho, yo creo que estuvieron bien, ¿no? También, porque ahí viene la parte de la autoeducación, ¿no? El recoger todos esos libros y comenzarlos a consumir para saber qué también hay y que también uno puede a partir de eso ir haciendo camino, ¿no? Sí, 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 eso que has dicho me parece importante, ¿no? Porque efectivamente no, no era, de hecho, hasta el día de hoy, digamos, no practico una escritura académica, ¿no? Es decir, procuro que cuando escribir, por supuesto, cuando escribo, que los escritos tengan un rigor formal, pero también conceptual, intelectual, por supuesto, ¿no? Pero mi estilo no es un estilo académico, ¿no? Es un estilo más personal, es el estilo es una escritura sobre el arte, diría yo, ¿no? Que combina elementos un poco de la crítica, pero Claro, creo que es sobre todo una apertura, si tú quieres, poética en el sentido más vasto, no poesía como ejercicio lírico, ¿no? Sino como ejercicio creativo también. claro. Entonces sí, yo creo que hay un poco esa, esa, O esa, sea, esa yo marca en no creo que mí esté que mal. es mi trabajo. No, 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 Claro, no, no digo. yo creo que está bien, o sea, yo creo que es más, o sea, hay que valorar esa capacidad que tiene el ser humano para también, en el caso que tú me comentas, ¿cuánta gente no se queda con la información y no la expresa? Como por ejemplo, tú dijiste, yo saco lo que tengo en mi cabeza, lo que estoy mirando, y qué bien, porque de eso se trata.
no de guardarse las cosas, ¿no? Sino de expresarlas, de decirlas. Vaya, ya vendrá el editor, la gente que haga la corrección de texto, qué sé yo, pero qué importante es el comentario para afianzar el conocimiento, el trabajo que se está haciendo y luego de eso, pues, impulsar a la gente también que está haciendo la actividad artística. Realmente, mientras estuve de paso por el museo, que es mi gran escuela, en donde creo que ahí no solamente hice una maestría, hice un doctorado de vida, de trabajo, de experiencia con gente. Creo que lo que más llegué a ser medio psicóloga también, oye, porque conocí a los artistas en todas sus facetas, los conocía de todas las maneras como su representación la traía y que me era importante porque qué mejor que ser empático, ¿no? Empático con quien está queriendo hacer actividad, en este caso artística, hasta que vino ya la academia en una manera ya más allá de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Que era la formación inicial en temas de arte. Y que me pareció súper chévere que haya salido, que haya nacido de gente talentosa igualmente. Ahí viene un poco también entre esos tiempos, más que nada creo que la fuerza mayor se dio cuando hubo cambios significativos, por ejemplo, en las bases de un concurso, como en el caso de Salón de Julio, la competencia que se generaba, y te lo digo, sí, para mí era una competencia en ver un Mariano Aguilera y ver una Bienal de Cuenca y Salón de Julio, en dónde estaba, cuál era el paso que tenía que dar. Estamos hablando del año 2000, 2001 y 2002, creo que fue 2000, no sé, no me acuerdo si fue 2001 o 2002 que gana Tomás Ochoa, Ujú, ujú, que ahí se ujú. armó un problema porque hubo la dolarización, no sé si te acuerdas. Hubo la dolarización, Me acuerdo que hubo un problema, pero no me un acuerdo si estaba problema. ligado al tema del premio, de que el premio no se efectuaba. No me acuerdo cuál fue el problema. Ese fue el problema, que viene la dolarización y entonces no hubo tiempo de cambiar las ordenanzas y ya estaba determinado un número en sucres, que al hacer el Ah, cambio, por decirte, sí, eran tantos millones, y hacer el cambio se quedó en $800. Me acuerdo tan claramente de eso. ya. Y entonces imagínate que Tomás, perdón, gana con un tríptico, con una obra gigantesca. No, entonces era todo así. Posteriormente creo que sí, sí, no se hizo ninguna, se tuvo que pagar el premio que estaba determinado porque era una ordenanza que ya estaba predeterminada, pero de ahí para adelante, obviamente, inmediatamente se hicieron los cambios para poder hacer las aprobaciones y todo eso que me tocó hacer a mí, por eso me acuerdo claramente. Como hubo otros casos de lo que ya en su momento también, yo por ahí escribo ciertas cosas de vez en cuando y fue justamente en estos tiempos de pandemia que hubo una suspensión de todas las actividades culturales en el Ecuador y casi que en el mundo, porque yo diría casi que en el mundo, porque tú sabes que se activó mucho la tecnología en ese tiempo. Y yo pensé, ¿no? En aquel tiempo, cuando yo me retiré del museo, lo que yo quería era que se cambie ya toda la estructura que estaba del museo, que tenía ya como más de 10 años, la exposición temporal. Y de acuerdo al ICOM, pues el ICOM te daba los parámetros para poder mantener exposiciones permanentes. Entonces, hay momentos en que hay que hacer cambios, nuevas investigaciones, nuevos elementos de integrar, etcétera. Y yo decía, bueno, en ese tiempo yo quería hacer ese cambio, ¿no? Y cuando ya dijeron, no, eso no se puede ahora, entonces fue cuando yo di mi paso realmente a un costado y ya creo que había llegado al top del trabajo que se había hecho ahí. Pero regresando un poco al tema de ese evento del Salón de Julio, crea un despegue bastante importante, crea un despegue bastante importante que hace que precisamente podamos eh, mirar hacia los lados. Y ahí estaba la Bienal que me parecía uno de los eventos, de hecho, no sé si están haciendo la Bienal laboral, ¿no? Ya me dirás Sí, tú. sí, sí, sí. Me he desconectado realmente, no sé si estamos en algún capítulo nuevo o está por hacerse. Ujú, ujú, ujú. Sí, bueno, a todo esto, cuando decías
que desarrollaste unas ciertas cualidades psíquicas, psicológicas, no lo dudo. Y yo recuerdo muy bien, además, que tenías muy buena mano para relacionarte con los artistas, efectivamente muy empática, y vaya que se extraña, pues, gestores culturales, ¿no? Con esas cualidades. No son muy frecuentes. De modo que quizá un día vuelvas a actuar por acá. Y bueno, efectivamente, la Bienal cambia un poco su modalidad a partir de la octava Bienal, ¿no? Que es, si no estoy mal, es en el 2004, deja de ser una Bienal de Ujú, pintura, no de modo expreso, no se anunció y se dijo se va a hacer una Bienal de arte contemporáneo. Quizá creo que en ese sentido se manejó muy bien eso, porque a lo mejor hubiera generado allí o un cataclismo, ¿no? El anuncio de que la Bienal deja de ser de pintura. Todavía hay gente que extraña la Bienal como un evento de pintura, sino en los pintura. hechos, la Bienal dejó de ser una Bienal de pintura, ¿no? Porque es la primera Bienal que acoge, pues, otros lenguajes, audiovisual, sobre todo, Ujú. y escultura, Muchas discusiones objetos, se dieron de eso, Cristóbal. Muchas discusiones se muchas, dieron. muchas. Si el pictórico es solamente el elemento de la pintura como tal tácita o todo lo que integra el universo del arte puede estar dentro del ámbito pictórico también. O Sí, sí, claro, bueno, sea, siempre ese tema de los pictóricos puede prestar a muchas discusiones y justo en el Salón de Julio me parece que era muy estricto en sus reglas, ¿no es cierto? Me parece que sin embargo, se fueron también abriendo. sí, 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 sí. Se fueron traspasando. Sí, Ya sea para empezar por el ingenio de los artistas, ¿no? Que se encargaron, sí. pues, de insertar elementos pictóricos en objetos que eran definitivamente escultóricos, es decir, pasaron hábilmente gato por liebre, eh, pero de eso se trataba, y creo que los jurados fueron sensibles ante los reclamos de Julio, Condescendiente. y hubo ahí una complicidad en el mejor sentido, obviamente, ¿no? Digo, o de Puede entender ser. que había que dar un giro. De modo que sí, y en la Bienal de Cuenca, bueno, también se libraron muchas batallas para que eso ocurra, ¿no? Y los primeros tiempos fueron traumáticos. Yo creo que las dos primeras bienales, para los sectores más conservadores, sigue siendo esto de que la bienal haya dejado de ser una bienal de pintura, lo que no quiere decir que esté excluida la pintura o que no exista pintura. Este, Aunque efectivamente en las dos últimas bienales ya prácticamente no hubo pintura, ¿no? Es decir, la pintura era como muy accesoria. Pero bueno, ese es otro tema. Es decir, yo Claro. no creo que la pintura tiene todas las posibilidades de ser parte de una bienal de arte contemporáneo. Este, pero sí se vivieron, la Bienal sigue siendo, pues, yo digo, el evento el evento cultural más sobresaliente de este país, no el evento artístico, el evento cultural. Si no hay nada que tenga la escala de la Bienal en términos de volumen, de Sí. magnitud, ¿sí? Y Una de ventana los internacional. de los artistas que convoca a nivel internacional, del interés que genera a nivel El internacional, interés. de la proyección que da a la ciudad y al país y a los artistas. La Bienal pone a la ciudad, pone a Cuenca en el mapa del arte, consecuentemente pone al Ecuador en el mapa del arte contemporáneo. Eso no hay ningún otro evento cultural que tenga
esa capacidad y que además tenga ya este, todo un trayecto Sí, no importante de 35 años aproximadamente. De modo que bueno, esas batallas que se libran, pues esas guerras tú internas son estuviste como grandes. coordinador primero y luego fuiste director, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo fui en la Sexta Bienal, en el 96, me El nombraron coordinador, coordinador. que actuaba un poco como, actué también un poquito como curador, concretamente Ujú. de la muestra cubana, por ejemplo. Ajá, sí. Yo fui a La Habana, fue mi primer viaje internacional, y fui a La Habana a hacer un scouting de la escena con la asistencia de un amigo maravilloso, eh, historiador de arte, ya historiador del grabado, que me llevó por todo lado, desde el centro de Redolán, en fin, y además de un momento en que la escena cubana tiene un protagonismo enorme en el ámbito Todo su auge. internacional, como artistas maravillosos, los coleccionistas han puesto un poco en la isla, etcétera. Un gran momento para mirar arte cubano, un arte muy crítico, etcétera. Bueno, en fin, esa fue la primera intervención mía en la Bienal. Estuve ahí entre el 96, 98, tal vez, y luego volví en el 2010, me invitaron a ser parte de un equipo técnico, pero discrepancias con ese equipo, me retiré un año después y volví ya como director ejecutivo en el año 2015 y tuve a mi cargo la dirección de la 13 y 14 edición, ¿sí? Edición. Que fueron Mm, ediciones, pues, interesantes, o sea, como bienales en términos, porque, bueno, no solo porque fueron bienales muy grandes, sino porque por dos aspectos que yo considero vitales. El primero, que construimos por primera vez la curaduría pedagógica, ¿sí? Que se encargaba, que trabajaba conjuntamente con la curaduría artística, digamos, con la curaduría central, articulando el proyecto educativo y la preparación de los mediadores, ¿no? Y eso ocurrió en las dos ediciones. Tuvimos dos muy estupendos curadores pedagógicos que casi estuvimos a punto de crear una escuela de mediación, lo cual le sentó muy bien a la escena, porque trabajamos en unos casos con equipos grandes de mediadores, que estaban muy bien formados. Tuvimos profesores de lujo, por ejemplo, Pablo Elguera, ¿no? Que es uno de los curadores del MoMA, este gran ok. intelectual artista mexicano-norteamericano. Fue uno de los invitados a dar una charla, un taller a los chicos, al grupo de mediación, en fin, de ese tipo de lujos. Eh, y lo otro fue que la Bienal ingresó al espacio público, ¿no? Tuvimos mucha obra en el espacio público y eso también generó otras dinámicas. En ambos casos, digamos, lo que conseguimos con esas dos situaciones es que incorporamos nuevos públicos a la programación de la Bienal y generamos otras dinámicas, ¿no? Creo que son bienales que contribuyeron un poco a desmitificar esta especie de terror o prejuicio que había con la Eh, Bienal, que había dejado de ser la cultura, ¿no? La ya. gente empezó a entender de que, gracias a ese trabajo eficaz de mediación, el mediador era un interlocutor, ¿no? Acompañaba el recorrido, dialogando, ¿no? Con el público, O sea, haciéndolo más el arte amigable, era porque completamente. la parte cultural, artística, el medio como tal es demasiado cerrado también a veces. En los públicos, manejar la posibilidad de que
se integren nuevos públicos es bastante complejo. Y lo digo porque a mí me tocó, o sea, a mirar todo eso, tratar de sacar el museo hacia la ciudad para que la ciudad sepa que es un sitio en donde sí, está viva la cultura, está viva el pensamiento de gente, de situaciones, etcétera, tradiciones, costumbres. Y créeme que, y mira Cristóbal, que esa bienal a mí particularmente, en el trabajo que tenía que hacer, me inspiró a hacer lo que posteriormente se hizo dentro del Salón de Julio, que fue crear otros espacios, que eso es lo que me gustaba de la Bienal, que no estaba circunscrito en solamente un lugar, sino que se aperturaban varios lugares donde se abrían recorridos. Y una de las cosas que no sé para qué año fue, o si lo hicieron casi siempre, es esa conducción que hacían a las personas de un sitio a otro saliendo de diferentes puntos, ¿no? Para conectarlos con las diferentes eh, museos, parques, plazas, en donde estuviera la obra en ese momento montada. Y eso me parecía espectacular porque esa es la parte de la motivación que hay que darle al público también, ¿no? La posibilidad de que no vaya y vea cómo llega, sino también vengan, lo llevamos, ustedes son nuestros invitados, hagamos este recorrido juntos. Y eso incorporando al tema pedagógico para poderle dar un poco de sentido a lo que, no porque no tenga sentido la obra, sino que la persona que comienza a mirar la parte artística, que comienza a conocer el arte, necesita apoyo y ese apoyo darlo es impresionante. Más allá de los ciclos conferencias que se daban, la salida en el caso del museo con el Salón de Julio al exterior, todas esas cosas fueron parte de esa motivación que daba la misma Bienal. Bueno, a mí yo lo tomé así, de esa manera, y creo que fue un trabajo muy enriquecedor, porque o sea, si la actividad, si la gestión se queda dentro de un bastión y no sale, no se proyecta, o sea, ¿cómo podemos hacer que el resto del público interactúe? Y ahí viene y nace también el Festival de Artes al Aire Libre, que lo que se quiere es ese contacto con el público, ¿no? Y que la gente que pasa, que mira, puede decir, bueno, yo también pinto, yo también hago escultura, a mí también me gusta declamar, o me gusta hacer arte de cine, música, etcétera, ¿no? Eh, pero yo sí quería destacar eso en esta conversación contigo, de que esos elementos, esas actividades no pueden morir, deben de seguirse trabajando, deben seguirse insistiendo, más allá de que sea, o sea, yo creo que también el arte va con el tiempo, ¿no? Y es necesario hacer que se active eso nuevo que está viniendo. No podemos desconocerlo, ni podemos circunscribir solamente a una acción. Hay que aperturar, abrirse, y qué bueno que estemos en el punto de quiebre, ¿no? En el punto de quiebre de que nadie quiere hacerlo o todos temen porque siempre va a saltar alguien que sabe más y que dice que eso no es así. Sí, 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 no, mira que eso es muy importante. La Bienal es una fiesta, ¿no? La Bienal es una fiesta maravillosa de las artes, de la cultura. La Bienal es una gran plataforma de encuentro, de intercambio, de encuentro de artistas, de encuentro del público con los artistas, de los investigadores, de los coleccionistas, de los estudiantes. La Bienal, con motivo de la Bienal, hay toda una movilización de público de provincias, delegaciones de colegios, de universidades, eh, además de pues, gente que viene de fuera, ¿no? Que interesada en rastrear estos procesos. Y entonces es maravilloso, ¿no? Lo que, lo que la Bienal ha construido, cada, cada versión ha tenido su dirección, su matiz, ¿no? Unas bienales han sido más extrovertidas,
otras han sido más introvertidas. El director de orquesta también transmite su Exacto. carácter. Y en mi caso, pues como tiendo a ser más extrovertido, mis bienales eran muy dialogantes, muy comunicantes. En fin, eh, encontraba mucho, generamos muchos espacios de encuentro con el público, con la escena local, procurando también activar esa escena, ¿no? Que a ratos ha estado un poco deprimida. Entonces, sí, la Bienal sigue, de hecho está en marcha. La 16ª edición está en proceso y bueno, y hay otros directivos al frente, ¿no? Y otra dirección, pero está, la Bienal, pues, enhorabuena, se sostiene. La Bienal aún vive. La Bienal aún vive, la Bienal aún Oye, vive, yo creo, en el creo tiempo que de ya. la pandemia, ¿no les tocaba hacer Bienal en ese tiempo? Del Eh, 2020, 2021, ¿no? sí, el 2021, 2020. a ver, creo que es del 2020 que correspondía ser la Bienal. Sí, porque yo la última que hice fue en el 2018 y después, bueno, ya dejé la Bienal en el 19, después de que publicamos el catálogo de la 14 edición. Ujú, Y claro, la 15 debió haberse hecho en el 2020, 2020. pero se la aplazó. Se la Ujú. aplazó, se la Pero hizo. se lo hizo inmediatamente después, No inmediatamente después, se hizo en el 2022, 2021, creo que en diciembre del 2021. 2021. Ah, ya, ya. Ahora viene Bueno, en diciembre la 16ª edición, en diciembre de este año. en diciembre de este año. Sí, creo que el 8 de Oh, diciembre lo inauguran y creo que es una bienal más pequeña, más pequeño. pero, pero bueno, confiemos en que hay nombres interesantes ahí en esa lista. Confiemos en que No, sea pero qué una... bueno. Sí, sí, sí. Yo creo mucho en el aprendizaje. Yo creo mucho en el hecho de que todos los medios están ahí para poder revisar. A lo mejor alguno es más creador que otro, pero también, y no todas las recetas surten efecto para las actividades varias que hay que desarrollar. Sin embargo, es tan inspirador el mirar alrededor y también hacer de eco de eso que se viene trabajando, porque de eso se trata, creería yo, ¿no? De aprender, de tener aprendizajes y de lanzarse a hacer cosas nuevas y diferentes. Obviamente la Bienal de Cuenca ha sido siempre un referente de lo que tú mencionas, de arte, de cultura, de innovación, porque ¿cuáles eran los dos eventos que al menos a nivel nacional siempre se habían mantenido en el tiempo? Había sido el Mariano Aguilera, el Salón de Julio. Cuenca apertura la Bienal y es un blog, o sea, una explosión de nuevas cosas, de nuevos encuentros y sobre todo el tema internacional, que no lo permitía el Salón de Julio ni el Mariano Aguilera, porque eran eventos de concurso que estaban estipulados para nacionales, ¿no? Y extranjeros que residan en el país. Pero entonces esto le da ese oxígeno que necesita también la escena pública y el arte para poder mirar, tener una mirada hacia más allá, ¿no? De las cosas. Y en temas de organización, que yo creo que como gestora, yo no me considero una artista, porque yo no soy artista, pero como gestora cultural, yo creería que ese es uno de los más grandes aprendizajes que he tenido y que agradezco el haber conocido mucha gente ahí que valiosísima, entre ellas tú, obviamente, eh, que estabas en algún tiempo en la Casa de la Cultura y eso. Y luego cuando empieza a abrirse el tema de arte en escenas públicas, nace este otro evento, ¿no? El evento que también fue nuevo, la manera como se lo llevó a cabo, que fue estas residencias, que también son otros diseños, otras formas, ¿no? De llevar el arte al desarrollo.
y en sitios estratégicos como Caso Santay, que fue maravilloso el ver cómo hubo ese despliegue, ¿no? De convivencia en sitios que en ese momento eran como más inhóspitos, ¿no? Eran como Claro, más claro, claro, inhóspitos. claro, claro. Y ahí Ayer que, desarrollando arte. mira que ayer en la tarde que venía en el vuelo de regreso y veía a los tiempos desde el aire, hace mucho que no había volado a Guayaquil, Cuenca, Ajá, y veía Santay, es una isla gigante, o sea, digamos, es muy grande, ¿no? Digo, uno creería cuando es algo estuvimos allí pequeño, en esa residencia, pues como el espacio poblado es pequeñito, es en pequeño. general parecía algo más modesto en términos de extensión, pero es grande, ¿no? Y en fin, se ve maravilloso ese espacio ahí eh, como flotando en medio del río, ¿no? De la ría. El río, la ría, y de manera, sí, y sobre todo cómo nacen, ¿no? Los proyectos. Bueno, ahora Santay es otra cosa totalmente distinta. Uno, cuando he ido, cuando estuve por allá, trataba de acordarme qué quedaba aquí, qué quedaba allá, pero no, definitivamente cosas se movieron para otro lado. Entonces ya no estaba como que en el mismo sentido, pero la gente seguía ahí haciendo su trabajo, fue muy bueno, más que nada ese tipo de actividades, ¿no? El tipo de actividades que se creaban en contacto con la naturaleza. Siempre hubo también eh, un, un ideario de poder tener esa convivencia con la naturaleza, que sea más sensible, ¿no? Tanto el artista con la naturaleza, el despliegue de la obra y la gente mirando para todos los lados, cosas interesantísimas que se hacían. O sea, estamos hablando entre 97 hacia el año 2014, No, 2015, si no estoy mal, Santay es del 2007, ¿no? 2006, 2006. 2006 Santay, Ya, ok, ok. 2006. Sí, no, una experiencia lindísima. Eh, para mí fue un privilegio estar allí y dialogando con los artistas, Los artistas. toda esa convivencia como un poco fuera del mundo y al mismo tiempo eh, construyendo entre nosotros otro mundo allí en la soledad de la isla, en estrechísimo diálogo con la naturaleza, fue una experiencia excepcional, la verdad. Y a pocos minutos de Guayaquil. Claro, claro, A pocos claro. minutos de Guayaquil. Así es. Bueno, para ir un poco ya cerrando, porque este diálogo ha sido muy enriquecedor, sobre todo de mover un poco, ¿no? Esos temas que están ahí, que siguen existiendo, pero que creo que hay que darle igual un poco de tiempo para volverlos a asimilar con mejores cosas, con mayores expectativas. Claro está, estamos en otro tiempo, ¿no? Sin embargo, en el campo ya de Cristóbal Zapata y regresando nuevamente a sus temas relacionados con la escritura, con abrir, ¿cuáles son tus nuevas perspectivas? ¿En qué te estás concentrando ahora? ¿Hacia dónde va Cristóbal Zapata? Am, bueno, por un lado, una parte de mi vida cotidiana está vinculada a la Universidad de la SUAY, donde actúo como profesor, donde el rector Paco Salgado tuvo la generosidad de, de modo un poco de reconocimiento a mi trayecto de nombrarme profesor honorario. Y aunque en estricto no actúo como profesor, como te decía, estoy más bien vinculado, colaboro con la casa editora, entonces ahí, yo manejo ahí una revista que se llama Coloquio, una revista que tiene muchos años, pero que yo la he reformulado, una revista histórica de la UDA. Y bueno, por supuesto, simultáneamente, cuando tú escribes, pues la escritura
te atraviesa tu cuerpo, atraviesa tu cotidianidad, de modo que siempre estoy escribiendo. Publiqué hace pocos meses mi último poemario, este, y bueno, tengo otro que se quedó un poco, unos textos que no entraron allí, digamos, ¿no? Porque un poemario también es como un conjunto donde las piezas deben un poco funcionar, y algunas que no funcionaron allí, que parece que están encontrando espacio en otra caja, digamos, ¿no? De modo que Ya. posiblemente, no sé, el otro año a lo mejor habrá un nuevo poemario, pero sobre No, todo lo que quiero terminar es un libro de cuentos breves. Quiero también aspiro a, quizá para el otro año, aspiro justamente a reunir mis textos sobre arte. Me he descuidado con eso. He escrito no, ya casi 30 años sobre arte, sobre la sobre- escena cuencana, ecuatoriana, y bueno, Eso creo sería que vale excelente, la pena reunir eso. que ¿Perdón? regales que dejes ese trabajo para que pueda circular, para que la gente pueda conocer. Sí, 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 Sabemos creo de eso que quienes estuvimos vinculados, pero en la actualidad hay que nuevamente oxigenar el tema, ¿no? Y darle sí, nuevamente la posibilidad a las futuras generaciones, sobre todo, que conozcan. sí, 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 yo creo que es una deuda un poco, bueno, con la comunidad, para empezar una deuda conmigo, que la he venido aplazando. Eh, bueno, a veces me ha pasado eso, ¿no? Siento que a ratos de mi vida eh, he aplazado mis asuntos personales para atender la de los otros. Entonces, No, ya es hora de retomar el origen. lo cual digo, me digo, sí creo que ha sido un acto de generosidad, este, pero quizá debía haber sido un poco más egoísta con mi tiempo para aplicarlo más a mis cosas. Pero bueno, ese, ese espacio ha sido muy enriquecedor, ¿no? Esa interacción, como insisto, ese diálogo ha sido enriquecedor a todo nivel, ¿no? Ha sido un espacio de aprendizaje. Mientras escribía, aprendí cada vez. Mientras hablé con artista, aprendí. Mientras miré arte, aprendí muchísimo. De modo que muy contento con eso. Y bueno, y fui encontrando además gente que quiero mucho, ¿no? Y estuviste por Vallenita, no andabas buscando por allá quedarte y hacer todo este trabajo que tienes pendiente No, no, porque al pie estaba del mar. en familia. Es un viaje vacacional de familia. La verdad es que eran pocos días que fuimos a Salinas, y de ahí una mañana fuimos para Vallenita y no había ido, no conocía, entonces tengo, No te tengo, cautivó, no te cautivó Vallenita, no te cautivó Vallenita. no, no, sí, me pareció muy linda la playa y eso, sí, mucho, mucho, sí, sí, por supuesto, estuve encantado la playa está un poquito descuidada, pero tiene una belleza, un balcón muy bello, y ese mirador tiene también su encanto, sobre todo cuando ya lo habitas, ¿no? Toda la panorámica que te permite, y bueno, coincidió que atardecía y fue una pequeña epifanía, de esas que te dan los viajes y que me da el mar. ¿No? Y te da el mar. A propósito el mar es siempre un surtidor de epifanías, es un surtidor de estímulos inmensos. Para mí el mar Totalmente. es siempre... Sí. Estaba bromeando. En todo caso, yo sé que tú no dejas tu cuenca. Y No, no, a mí, mudarme, no, 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 me encantaría algún momento vivir en otro lado, cambiar de escenario, me encantaría.
Bueno, Este, ahí vas a ir pensando ahora, entonces después de esta conversación, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que hacer este trabajo para reencontrarme conmigo y luego me voy a hacer este trabajo en tal lugar. Ay, Cristóbal, qué gusto realmente rememorar. Estas conversaciones son eso realmente, ¿no? Un poco nuevamente traer a la escena sitios, lugares, personas, cosas, ¿no? Que pasan en nuestra vida, sí, el cotidiano vivir, nuestras experiencias, nuestro profesionalismo, pero también, claro, es importante después de que uno mira todo lo que ha podido lograr desde donde pudo estar, entonces sí. Entonces como que uno se retira mucho más satisfecho también a hacer lo que a uno también le quisiera ir concluyendo en su vida y en sus tiempos, ¿no? Entonces, créeme que ha sido para mí un lindo reencuentro, que quiero agradecerte enormemente por tu tiempo, por tu dedicación y sobre todo porque has tenido esa apertura para volver a reencontrarte. encantado, encantado, Olga. Para mí un gusto. Como te decía, pues también reencontraste y, y sabes que estás bien, que estás activa y que sigues dialogando, ¿no? Si mientras dialoguemos, el mundo existe y todo es posible. Así es que gracias y espero que nos Así es. reencontremos en vivo pronto. Sí, yo creo que sí. En su momento estaré por Ecuador y ojalá usted venga por acá también con la Sí, yo tengo familia y se dé planes. otro viaje. Espero volver algún rato a Nueva York. Hace rato que estoy con eso. Quizá se concrete pronto. Solo estuve una vez, hace mucho, mucho tiempo, en el 97 por ahí, poco antes de las torres. Y nunca 97. volví, Oh, nunca volví. ya. Entonces, Pero no viniste por, por el tiempo de, o sea, viniste por el tiempo de junio, julio, de verano. me parece que era septiembre. Oh, Este, ya. Estaba como esta época que está buena, no está ni sí, frío ni muy caluroso, está sí, templado. sí, Bueno, empezó el otoño. muchísimas gracias. Entonces, ya has de venir por acá también y bueno, ya sabes, ahí me llamas y te hago conocer Nueva York con tu familia. Lo que Encantado. ya no recuerdes. Ha cambiado tanto. No, pues, Muchísimas gracias y a todos ustedes muchas gracias por estar acompañándonos esta semana en Conversaciones Frente al Mar y la próxima semana los espero para seguir compartiendo de nuevas historias y de nuevos amigos. Bueno, él es un amigo ya de muchos años y de nuevas historias, eso sí, para que podamos compartir a través de este programa. Así que muchísimas gracias y compartimos en este momento nuestra intro y salida. Y va. chao, gracias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.